Cada persona piensa, se comporta y reacciona de modo distinto en diversas situaciones. La personalidad se concibe basándose en diversos factores, incluidos la educación, las influencias genéticas, el entorno de la persona y sus experiencias en la vida. Tener un trastorno de la personalidad es el resultado de pensar, actuar o creer de modo distinto de lo que se considera normal en la sociedad. Editar pasos. Editar. Tener en cuenta la causa de los trastornos de la personalidad. Empieza entendiendo cómo aparece un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad suelen originarse en la infancia de una creencia equivocada que se manifiesta en la adolescencia, supone patrones de conducta a largo plazo y experiencias personales que son notablemente distintas si se comparan con lo que se espera. El resultado es un adulto que tiene problemas con las relaciones personales, le cuesta enfrentarse con ciertas situaciones y tiene la incapacidad para adaptarse al cambio. Aprende el papel que desempeña la genética. Las investigaciones han descubierto que hay rasgos aprobados genéticamente que se pueden relacionar con trastornos como la ansiedad, la agresividad y el miedo. Comprende las consecuencias negativas de los insultos. Una investigación que involucra a madres y sus hijos demostró que los niños sometidos a insultos tienen 3 veces más probabilidades de padecer un trastorno de la personalidad. Estos trastornos de la personalidad, incluidos el narcisismo, la paranoia y el trastorno obsesivo-compulsivo, suelen encontrarse para seguir a los niños dentro de la adultez. Vale la pena notar que la influencia de las relaciones sólidas con los amigos, un maestro o un miembro de la familia puede ayudar a neutralizar algunos de los efectos perjudiciales. Admite el papel que juega el trauma infantil. Un estudio de enorme importancia realizado conjuntamente en varias universidades estadounidenses muy respetadas, llamado Collaborative Longitudinal Personality Disorders Study, investigó el papel que desempeña el trauma infantil al adquirir un trastorno de la personalidad. Un estudio demostró la relación entre el tipo y la frecuencia del trauma hacia un trastorno de la personalidad. Un ejemplo parecido son que los niños que sufrieron un trauma sexual tenían más probabilidades de adquirir un trastorno límite de la personalidad. Comprende que la hipersensibilidad puede ser una SEAL. Los niños que son demasiado sensibles a estímulos como el ruido, la luz y el tacto pueden retraerse, ponerse nerviosos o tener miedo. Aunque aproximadamente el % de los niños se consideran muy reactivos, los trastornos de la personalidad se dan en menos del % de estos casos. De esta forma, no es nada sencillo el papel de la hipersensibilidad en estas situaciones. Editar. Reconocer los atributos de los trastornos de la personalidad. Comprende los rasgos que caracterizan los trastornos de la personalidad. Los 4 rasgos comunes caracterizan y además son extendidos en cada uno de los 10 trastornos de la personalidad. Antes del diagnóstico, una persona debe demostrar casos notables y prolongados de un trastorno de la conducta en por lo menos 2 de estos 4 rasgos: modelos de pensamiento distorsionados, problemas con el control del impulso, problemas interpersonales, reacciones emocionales cuestionables. Comprende cómo se lleva a cabo un diagnóstico. Normalmente una persona consulta a un especialista en salud mental o trastornos de la personalidad. Es posible que la persona o un miembro de la familia rellene formularios para ver si podría adecuarse a un diagnóstico determinado. El especialista también entrevista a la persona o a los miembros de la familia. Después de mucha discusión, se dará un diagnóstico. Reconoce la diferencia entre una enfermedad y un trastorno de la personalidad. Vale la pena notar que hay diferencias evidentes entre una enfermedad y un trastorno de la personalidad. Los términos no son intercambiables. Una enfermedad mental supone rasgos de carácter extremos que pueden mostrarse en un tiempo relativamente corto. Además, una enfermedad mental es una condición médica y es tan grave como cualquier enfermedad física. Los trastornos de la personalidad suponen un cambio más moderado de los rasgos de carácter. Aunque una enfermedad mental se desarrolla rápidamente, los trastornos de la personalidad se elaboran con modelos de toda la vida y no se pueden comparar con una enfermedad. Date cuenta de que es frecuente que te diagnostiquen más de un trastorno de la personalidad, aunque es posible que un paciente se presente con síntomas importantes de un trastorno determinado. No es poco común que ocurran trastornos secundarios o múltiples dentro del mismo grupo. A algunas personas que tienen trastornos de la personalidad les coocurren enfermedades mentales, como la ansiedad o la depresión. Editar. Comprender los grupos. Comprende cómo se clasifican los trastornos de la personalidad. Hay 3 categorías, conocidas como grupos, en las que se dividen los tipos específicos de trastornos de la personalidad. Estas categorías se basan en los síntomas y características compartidas de cada trastorno. El grupo A consta de conductas que se consideran extraas, paranoicas o excéntricas. El grupo B incluye trastornos conductuales emocionales, imprevisibles o dramáticos.
El grupo C consta de trastornos que causan ansiedad o miedo, reconoce los trastornos asociados con el trastorno de la personalidad del grupo A. Es posible que los demás consideren extras a las personas que tienen estos trastornos. El trastorno paranoide de la personalidad o trastorno de personalidad paranoica implica tener problemas con confiar en los demás y confiarse a ellos. Una persona con este trastorno tiene un miedo irrazonable a que le saquen partido, también percibe amenazas y peligros en muchas situaciones cotidianas, y teme que la delaten o que la traten con hostilidad. El trastorno esquizoide de la personalidad implica preferir una vida solitaria y demostrar poca emoción. Están muy poco interesados en buscar relaciones personales y tienden a demostrar indiferencia ante todo tipo de críticas o elogios externos. El trastorno esquizotípico de la personalidad puede hacer que alguien sea excéntrico y tenga modelos de pensamiento y percepciones distorsionadas, manifiesta una incomodidad extrema en las relaciones íntimas y es posible que muestren a menudo una creencia de que sepa leerle el pensamiento o tenga un sexto sentido en situaciones concretas. Reconoce los trastornos asociados con el trastorno de la personalidad del grupo B. El trastorno de personalidad antisocial puede llevar a las personas a poner a sí mismos o a los demás en situaciones arriesgadas o hasta peligrosas sin darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Es posible que esta persona mienta, engañe o actúe impulsivamente ya que no entiende cómo actuar o adaptarse a las situaciones sociales normales. Por regla general, el trastorno de personalidad antisocial no se da como diagnóstico a menos que el paciente tenga por lo menos años de edad. El trastorno límite de la personalidad implica sentimientos y una impulsividad muy intensos. Las personas con este trastorno suelen estar muy inseguras, y pueden tener cambios intensos de humor que van desde el éxtasis hasta el pánico, pasando por la furia. Los sentimientos de tristeza crónica y soledad, junto con la incapacidad para efectuar o tener relaciones estables, forman parte de esta condición. Muy grave. En situaciones muy estresantes, pueden darse sentimientos de paranoia, atontamiento o problemas con la memoria. Además, se ha sabido que ocurra la psicosis. El trastorno histriónico de la personalidad es una condición en la que se reclama atención y se demuestra una emoción excesiva. Si no es el centro de atención, una persona con el trastorno histriónico de la personalidad suele tomar medidas necesarias para hacérselo notar, siente la necesidad de entretener a los que están a su alrededor. Al mismo tiempo, esta persona es muy influenciable y depende de la opinión y la aprobación de los demás. El trastorno de personalidad narcisista implica un ego exagerado, cree que es mejor que los demás, conduciendo a un amor propio delicado y una evidente falta de empatía emocional. Esta persona espera que se salga con la suya y está totalmente disgustada si no le hacen caso o la desairan. Le molestan los éxitos de los demás, haciendo que lo traten de egoísta y exigente. Además, no es capaz de sacar partido de las personas o aprovechar las situaciones. Reconoce los trastornos asociados con el trastorno de la personalidad del grupo C. Las personas con estos trastornos pueden tener mucho miedo. El trastorno de la personalidad por evitación puede parecerse a la ansiedad social. Esta persona espera lo peor, preocupándose por decepcionar a los demás o avergonzarse, se aísla del empleo o las actividades en donde debe estar alrededor de los demás, huye de las relaciones personales y sociales por miedo al rechazo o la burla, tiende a llevar una vida muy solitaria. El trastorno de la personalidad dependiente describe a las personas que manejan su timidez confiando en que los demás vayan a hacer las cosas por ellas. A estas personas les gusta tener afecto por ellas, se comportan sumisamente y parecen bastante pegajosas. Tomar decisiones de la vida cotidiana y estar solas hacen que tal tipo de persona se sienta incómoda e impotente. Esto se debe a su miedo a no poder cuidarse. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva implica la necesidad de que todo esté ordenado y contenido, aunque esta persona espera una catástrofe si las cosas no son perfectas. Establece metas y valores morales estúpidamente elevados para él mismo y los demás, es bastante frugal en sus costumbres de gastos y se preocupa infatigablemente por cometer errores. Por consiguiente, tienden a resentirse sus pasatiempos y amistades. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo, no confundas nunca los dos. Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva creen que estas conductas están totalmente bien y reafirman una sensación de control, pero las que tienen el trastorno obsesivo-compulsivo no quieren meterse en las conductas y las ve como perjudiciales, sino que encuentran su única salida. Evitar vivir con un trastorno de la personalidad pide y forma un sistema de apoyo. No te olvides nunca de que es posible llevar una vida muy completa y feliz con tu trastorno de la personalidad. A veces, lo que necesita una persona es que la apoye en la familia,
los seres queridos y los amigos íntimos. Es posible que a otros les resulte importante armar una rutina y un programa sistemático para sentirse cómodo y bajo control. Involúcrate en los recursos externos. Tales recursos incluyen grupos de apoyo mutuo y sesiones de terapia de grupo. Para algunas personas que padecen un trastorno de la personalidad, estar con otros que sufren problemas similares puede ayudarlas a tener libertad para ser francos y sinceros. Aprende la importancia de tu equipo médico. Hay varias terapias que han demostrado un éxito en tratar los trastornos de la personalidad. Una de esas es la terapia cognitiva, y formas de esta terapia, que dirigen todos sus esfuerzos a cambiar modelos de pensamiento negativos o perjudiciales. La terapia centrada en la transferencia implica investigar y cambiar procesos mentales inconscientes con un terapeuta. La mentalización se lleva a cabo para cada individuo o como parte de la terapia de grupo. Investiga cómo piensa un paciente, además de los modelos de pensamiento de los demás. Realiza investigaciones de manera consciente. Es posible que leer sobre tu trastorno de la personalidad te proporcione información útil, pero también podría acarrearte el ver muchas cosas estigmatizantes y horrorosas que las personas reconocerían. Sé cuidadoso con la investigación y evita fuentes negativas de información. Reconoce que es probable que la medicación forme parte de la terapia. La medicación puede controlar o aliviar los síntomas de varios trastornos, lo cual puede ayudar a eliminar desequilibrios químicos en el cerebro. Según el trastorno, es posible que la medicación adecuada te deje vivir con mayor normalidad sin que el trastorno te estorbe tanto. Si la medicación tiene efectos secundarios malos, díselo al médico. Es posible que te la cambie a otra cosa. Si tomas la medicación y empiezas a sentirte mejor, no dejes de tomarla. Esto significa que la medicación surte efecto, no que te estás mejorando. Habla primero con un médico. Algunas medicaciones tienen que ir disminuyéndose gradualmente, así que no decidas nunca acabar con ellas por tu cuenta. Trata de asociarte con otras personas que tengan el mismo trastorno que tú. Es posible que un grupo de apoyo o terapia de grupo ayude a asociarte con personas que se enfrentan a luchas similares. Puedes ofrecérseles empatía, consejos e ideas. Puede ser muy útil recibir y dar consejos a personas que sepan lo que te está pasando, así como pasar el rato con ellas. Editar referencias. Cite error treft tags exist, but not reference tag was found.